ver si lo tenemos rápidamente por aquí. Yo creo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bendiciones, noches, Dios te hermano. bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones, A ver, hermano Lezar. ¿Cómo nos Dios te encontramos? bendiga. Vale, bien, ya estamos aquí. Gloria a Dios por ello. Bueno, antes de nada, darte gracias por estar siempre dispuesto a compartir con nosotros, que ya van unas cuantas veces, y creemos que hoy va a ser una noche de bendición que vamos a seguir aprendiendo mucho. Gloria a Dios por ello. Decir que para mí es una bendición el poder estar por estos medios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios. Decir Amén. que nuestro lema no es decir que nosotros somos los que enseñamos, no, decir que aquí aprendemos todo. Porque un Así día es. transmite un hermano, el día siguiente otro, y todos tenemos una labor, el de seguir aprendiendo, porque debemos ser alumnos perpetuos y pobre de aquel que se crea que sabe algo. Si sabemos Así un es. poquito, un mínimo, ha sido por la gracia del Señor. Y decir que Amén. yo aquí doy por sentado que soy un hermano sencillo, ya de los mayores, pues ya he pasado los 50 años, no soy ningún jovencito, y los jóvenes van pisando fuerte, y gloria a Dios por ello, gloria a Dios para que en el futuro tengamos un montón de teólogos, de hermanos que hayan acabado la carrera y que estén ahí con el propósito de seguir bendiciendo a nuestra querida obra. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermano, Bueno, pues ¿te parece si hacemos una oración y arrancamos? muy bien. Señor, queremos darte gracias por poder permitirnos estar en estos medios para poder hablar de tu santa palabra. Mientras los medios seculares utilizan estos medios para pecado, tus hijos lo utilizamos para bendición. No. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo, bendice a nuestro hermano José María y creemos por fe que va a ser una noche de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Pues bueno, estamos listos cuando quiera, hermano. Pues nada, la semana pasada empecemos con esta materia o esta doctrina de eclesiología. Todos sabemos que es la doctrina de la Iglesia. Y también dijimos lo que quería decir la palabra eclesia, que todos lo sabéis, que son los llamados afuera, los convocados. Eh, Tenemos que decir que hemos sido llamados fuera. Hemos sido llamados especialmente para ser un pueblo santo, un pueblo escogido. Que bendito sea el nombre del Señor. Así como sucedió con el pueblo de Israel en antaño, que fue un pueblo escogido y que el Señor estuvo cuidando por tanto y tanto tiempo. Dios en su misericordia ha querido que ahora no seamos un solo pueblo como en antaño, que era solo el pueblo de Israel, sino un pueblo hecho de los dos grupos, tanto judíos como gentiles. Y como todos sabemos, aunque el inicio de la iglesia fue judía al 100%, poco a poco se fue abriendo el camino y como se le dijo y dijimos la semana pasada, como se le dijo a Pedro, que le daba las llaves del reino, aunque los católicos lo hacen las esculturas con él con las llaves en la cintura, ahí colgadas como algo grande, que es verdad que era grande, pero el Señor estaba hablando de esas llaves del reino, es decir, de la palabra, de la transmisión oral de aquella palabra que tiene vida y tiene poder para resurgir la fe en el hombre, porque la fe es producida por la palabra. Y Amén. ese es nuestro empeño, querido hermano. Bueno, tú cuando tengas que decir algo, hermano, adelante, no tengas... Sí, sí, sabemos. usted hable. Si algún hermano de más tienen preguntas, las van mandando, las apuntamos y al final usted siéntase libre y como Muy usted bien, quiera. vale, pues tenemos que seguir con esta doctrina y vamos a hablar un poco, en principio, de lo que sucedió. Sabemos que vamos a hablar de un personaje un poquito simplemente de pasada y fue el ministerio de Juan, Juan el Bautista, que parece que no tenga un papel muy grande, pero el Señor Jesús, hablando a este que fue el último de los profetas del antiguo pacto,
dijo de él que de los nacidos de mujer no había profeta mayor que Juan. Y algo tenemos que decir cuando el que lo dice no es cualquier persona, es nuestro Señor Jesús. Llama la atención que tenemos que denotar aquel que nos muestra al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquel que dijo una frase que a mí me llama la atención en Juan 1:27, dice, este es aquel que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar su calzado. A mí me llama la atención algo, y es que esta frase tenía un poderío y una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque hablaba de un pariente más cercano. A él le estaban diciendo que si él era el Cristo o era alguno de los profetas, pero qué tremendo que dice que él simplemente era la voz de uno que clamaba en el desierto. Pero además añade diciendo que hay uno que viene tras de él, pero que es antes. Y estaba hablando del pariente cercano. Todos conocemos lo que era el pariente cercano, todos sabemos lo que era la remisión de una mujer, de una casa que estaba hundida, que estaba esclavizada y se le daba libertad, fuese con matrimonio como en el caso de Boz. Y vemos en esta carta, o no esta carta, en este libro, en este pequeño libro de Ruth, vemos unas notas preciosas. Y es que cuando Boz quiere tomar, redimir a Ruth, aparece algo, que había un pariente más cercano que él, pero ese pariente cercano no quiere redimir. ¿Y qué tiene que dar en señal? El La calzado. sandalia. Eso, tenía que dar la sandalia. ¿Por qué? Porque no había querido redimir y aún esa mujer podía, aunque suene raro, escupirle en la cara y desde ese día se llamaría la casa del descalzo. Pero en cambio, ahora hablando del Señor, dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Era el pariente cercano, pero él sí que venía a redimir. Y no venía a redimir una familia, una casa, venía a redimir a todas las familias. Aquella promesa que se le dio a Abraham diciendo que en él serían benditas todas las familias, todas las naciones. Aquí él venía a cumplir con ese cometido. Por eso él decía, yo no soy digno de desatar su calzado. Y es algo tremendo el que él tuviera el conocimiento, la revelación para mostrar aquel que venía a redimir, aquel que venía a librarnos de la cautividad del pecado y a darnos libertad. Porque si el Hijo del Hombre los libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Tenemos que decir que el ministerio de Jesucristo es lo que hizo surgir la Iglesia. Por un lado, llama siempre la atención el hecho de que Jesús casi no se refiere a la Iglesia en el Evangelio de Mateo. Y aparecen solo esas dos únicas citas: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todos sabemos, vamos a pasar de largo todo lo que conlleva la Iglesia católica, creyéndose que era Pedro el primer papa, que allí fue establecida la Iglesia. Todos sabemos que eso es un error, porque si le preguntamos a Pedro, porque para saber algo tenemos que ir al que estaba allí en el sitio in situ, y ese era Pedro. Y si le preguntamos a Pedro, él dice que la piedra viva, la cabeza del ángulo, es Cristo. Así que tenemos que ir a las cartas de Pedro y él nos dice quién es esa piedra viva, preciosa, como le llama, y era Cristo. Amén. En referencia a Mateo 16-18, es suficiente para comprender que Jesús ya tenía en mente el hecho de que vino a los suyos, pero que ellos no le recibieron. Claro que sí, esa promesa hecha a Abraham no es por cualquier cosa. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Y habla de dos simientes, que también lo estuvimos nombrando la semana pasada. Habla de la arena del mar, refiriéndose a lo que es familia suya, según la carne, es decir, a Israel, a los judíos, pero habla también de las estrellas. Esas estrellas están separadas de la arena del mar. Ahí está hablando de
otra familia, y está hablando de la iglesia. Así que es algo tremendo, tremendo ver que el Señor ha hecho grandes maravillas en este caso, y podemos decir que el Señor está haciendo y obrando seguidamente. El Señor ha querido hacer, como hemos estado diciendo, una iglesia, y que esa iglesia rompiese fronteras, etnias, colores, fuera una iglesia multicolor, pero a la vez todos unidos como un solo cuerpo, porque somos el cuerpo místico de Jesucristo. También tenemos que ver que el Señor Jesús igualmente hizo una avanzada decisiva en el establecimiento de la iglesia, a formar ese núcleo apostólico íntimo, decisivo, en los planes, que luego vemos que esos 12 no eran el grupo completo, se nos habla de 70. Llama la atención que de esos 70 nos dicen las escrituras que cuando el Señor les dice que va a ser entregado y todo aquello, muchos se volvieron. Es decir, muchos desaparecieron. Muchos de los que le siguieron desaparecieron. Podemos ver que también había un círculo de mujeres que también les estaba siguiendo, y podemos llegar a ese grupo de Pentecostés, que nos habla un grupo de 120 personas, como nos declara en el libro de Hechos. Otro factor que debe ser reconocido también es lo que el Señor, el cometido que les da, que tenían que esparcir el Evangelio, que no se quedase solo en Jerusalén, sino que llegase a Judea, a Samaria, a Galilea y hasta lo último de la tierra. Vemos unos destellos ya del Señor Jesús antes de su muerte, junto al pozo de Jacob, hablando con una mujer samaritana, una mujer no de buena reputación, porque todos sabemos que aquella mujer no tenía muy buena reputación, que se va a llenar agua a la hora donde el sol le estaba pegando más fuerte, porque a esa hora poca gente iba a ir a llenar agua. Pero en ese momento se acerca el Señor y le pide agua. Aquella mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? De judíos y samaritanos no nos llevamos bien, todos sabemos por qué. Pero llama la atención algo, que el Señor le dice que vaya y le cuente eso a su marido. ¿Y qué dice ella? No tengo marido. Y le dice: bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora dices que es tu marido no lo es. ¿Sabes? Aunque era real lo que estaba sucediendo en ese momento y era literal, hay un trasfondo tremendo. Y es que si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, ahí nos habla de que lo que sucedió. Asiria, cuando conquista el reino del norte, manda gente de 5 ciudades. Y esas 5 ciudades, cada una exporta o importa a aquel lugar su dios. Entonces cada ciudad tenía su dios. Esos se mezclan con la gente israelita del reino del norte. De ahí que eran sirios mezclados con israelitas. Y adoptan esos dioses. ¿Cuántos dioses? 5. No es casualidad que se hable de 5 maridos y aquí de 5 dioses. Pero dice también el capítulo 17 que entonces resurgieron unos leones que estaban muy hambrientos, que hacían matanza. Y por temor a eso, llamaron pedir que viniesen gente levitas y hicieron el santuario ese que conocemos que en Jerezín, intentando hacer adoración ¿a quién? A Jehová. Este es el sexto marido que dice, y el que dice que está contigo, ahí le nombra la mujer diciendo,
¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en Jerezín? Y el Señor le dice, ni en Jerusalén ni en Jerezín, en espíritu y en verdad. Amén. Allí levantan ese altar y esa supuesta adoración a Jehová, pero era una adoración falsa, pervertida, que no era real, porque 5 maridos tenía, este sexto, el Señor dice mismo que no era su marido. Vemos ahí una similitud, que se dedicaba literalmente a esa mujer samaritana, pero también estaba hablando a todo el pueblo de Samaria. Llama la atención que 5 más 6, pero ¿quién era Jesús? Era el número 7, la perfección. Y él estaba dispuesto a ser su esposo, a que entrara en la iglesia. Es algo precioso decir que el Señor amaba tanto al judío como al samaritano como al gentil. Llama la atención también que lo que toca al Señor cambia de parecer. En aquella época, Amén. llamarle a un hombre samaritano era más que maldecirle. Nadie quería ser samaritano. Pero vemos ahora mismo que cuando un hombre se porta bien, hace una buena obra, ¿qué le decimos? Es el buen Buen samaritano. samaritano. Ha quedado la palabra espléndida. La cruz era maldición y cuando Jesús fue clavado en ella, pasó a ser de bendición. Todo lo que toca el Señor Amén. cambia. Y por eso Otra es forma. tremendo que también nosotros hayamos sido tocados. Un pueblo Amén. pues que era rebelde, como el pueblo gitano en este caso, decir a mis hermanos que no son gitanos que, claro, a todos nos ha escogido, pero en este caso hablo yo por mi pueblo, diciendo que éramos un pueblo rebelde, un pueblo hostil, un pueblo pues que vengador porque se vengaba de todo, un pueblo muy orgulloso, seguimos siéndolo, pero el Señor va calmando ese orgullo, y también ha tocado este pueblo, y tocando este Amén. pueblo ha hecho maravillas con nosotros. Porque es increíble cuando 4 familias se juntaban en un lugar y fueran diferentes, al cabo de poco tiempo había una ruina. No Aquí había no. problemas. Ahora mismo muchas familias se unen para formar parte de ese cuerpo místico de Jesucristo, de esa iglesia Amén. amada del Señor. Todos tenemos que decir que Jesús coloca el fundamento de la iglesia en el acontecimiento central de la Biblia, en toda la historia de la humanidad. Y este sacrificio expiatorio en la cruz es el que lo hace posible. Como dijera la semana pasada, Adán duerme en un sueño profundo y sale Eva de su costado. Simbólicamente, también en un sueño profundo duerme nuestro Cristo en el Calvario y de su costado Amén. sale la iglesia. Así Amén. que es algo tremendo, es algo tremendo. Tenemos que decir que las expectativas del pueblo judío fueron frustradas, fueron tremendamente, pues decir, para ellos fue un batacazo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Cristo libertador, pero físico, militar, que los librara del pueblo romano, y no sucedió así. Para ellos tuvo que ser algo frustrante. Y por eso, Ellos, pues, ellos esperaban a un Mesías triunfante, sin embargo, sea necesario el Mesías sufriente, ¿no? Profetizado en Zacarías que sería, le verían traspasado, que vendría en un pollino, el de Isaías 53, y esperaban un Mesías pues, que les libertase del pueblo romano, del cese de mal, pero vino a libertarnos de algo mucho más poderoso, del poder del pecado y del enemigo. claro que sí. Como dice, estaban esperando a ese Mesías Ben David y tuvo que venir primero el Ben Yosef, ese que Amén. tenía similitud con José porque fue vendido por sus hermanos por monedas de plata y que pasó a ser el pan de vida, el Zanás Panea. Amén. Así también nuestro Cristo es el pan de vida que ha descendido del Amén. cielo. Por eso esa similitud con, aunque no era de la tribu de José, esa similitud y se le llama al Mesías sufriente el Mesías Ben Yosef. Decir Amén. entonces que esa redención espiritual, esa compra, fue efectuada por nuestro Cristo en el Calvario. Y podemos Amén. decir, queridos hermanos, que
esa opinión de muchos intérpretes bíblicos eh, que quieren hacer del maestro, de la tradición de que era el hijo de David, que era de Israel, y todo esto es verdad. Pero como dice el hermano, lo ha dicho perfectamente, esperaban a ese Mesías triunfante. Y ese Mesías triunfante aparecerá, pero en otro momento, cuando no venga ya a morir, porque ya lo ha hecho. Ese sacrificio ha sido una sola vez y para siempre, pero eso ha Ese será el quedado que vendrá a por su iglesia, ¿verdad? Ese claro Mesías que sí, triunfante. claro que sí. Y más que cuando viene a por su iglesia, viene como el esposo, pero triunfante vendrá más bien después cuando venga a vencer y venciendo, venga en el caballo blanco con la iglesia, con él, para reinar en el milenio. Entonces vendrá como ese triunfante. Amén. Decir, queridos hermanos, que el día de Pentecostés es el día del verdadero nacimiento de la iglesia de Jesucristo, aunque hemos dicho que simbólicamente nace allá en el Calvario, porque Un segundito, José María, discúlpame. sí, sí, He visto que se ha metido Adán, que también es moderador. Están pidiendo muchas solicitudes para entrar y no podemos parar el directo para aceptarla. A ver sí que si puedes, Adán, o algún moderador, aceptarlo para que puedan ir entrando los hermanos al directo, ¿vale? muy bien, claro que sí. Decir que, como hemos dicho, Pentecostés es el día del verdadero nacimiento de la iglesia. Y aunque hay una forma previa y una serie de acontecimientos anteriores a ello, como hemos dicho, simbólicamente nace del costado de Cristo. Y la primera vez que le es transmitido el Espíritu Santo a la iglesia, un grupo de 10, eso lo podemos ver en Juan 20, donde Jesús entra traspasando las puertas con cuerpo glorificado y les dice algo: recibid el Espíritu. Entonces, ¿quién Mm, transmite el Espíritu? Es Cristo. Cristo. Es por eso que se dice que el Espíritu proviene del Padre y del Hijo. Y muchas veces Amén. el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, como vemos en Pedro y en muchas ocasiones donde se le llama el Espíritu de Cristo. Y vemos Amén. que ahí podemos ver y algo también tremendo, y es que sabemos que la sinagoga, para que se pudiera hacer reunión, tenía que haber 10 miembros, y 10 miembros había en aquel lugar, Amén. para cumplir prácticamente con todo lo establecido del testimonio completo, para que no hubiese dudas. Pero allí me llama la atención, como ya dijimos, que faltaban dos de los discípulos. Faltaba Judas el traidor y faltaba Tomás el incrédulo. Era una iglesia perfecta, sin incrédulos y sin traidores. Así que, cuidado, la iglesia que se va con el Señor es la que empezó, sin Amén. incrédulos y sin traidores. Así Amén. que el Señor va obrando, va regenerando, va santificando, pero la iglesia que se va a ir con el Señor va a ser la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia sin mancha. Después, claro, el Señor les dice que no saliesen de aquel lugar hasta que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo, porque un niño recién nacido no tiene poder. Y ellos, aunque habían recibido vida de Dios, les había sido transmitido el Espíritu Santo, no habían recibido el poder, el dunamis, como se le dice, que de donde viene dinamita, ese poder que tenemos los cristianos. Porque muchas veces nos creemos que el poder sale de nosotros. Y cuidado, de nosotros sale muy poquito. Por eso No. muy poquito. Por eso vemos que Jesús cuando en el capítulo 14 de Juan les dice, ¿y sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y ellos dicen, no sabemos dónde va, no sabemos el camino. Y viendo el asunto que les dice el Señor, no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre y os enviará el Espíritu Consolador. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos lleve a la verdad. Los 3 años y medio de enseñanza sin el Espíritu Santo se quedaban vacíos.
¿Por qué? Porque no éramos capaces, con nuestra mente natural, aunque habían tenido el mejor de los maestros, el Dios hecho carne, pero no era suficiente. Así hay muchos por ahí que se creen que sin el Espíritu Santo se puede ser algo y no se puede ser nada. El otro día se asustaban por ahí cuando comenté y dije una frase en un directo y dije que hay teólogos que no creen en Dios. Y es que la Biblia se tiene que leer también con el Espíritu, Amén. porque la letra sin Espíritu embota la cabeza, nos puede dar mucho conocimiento aparente, pero nada de fe. La fe la produce la palabra, pero también cómo la oímos. Hay dos maneras de oír. Para el griego, para oír, hay dos maneras. Está el paracoe, que es oír a la misma altura, como le dijo Nicodemo a Jesús. Maestro, sabemos de dónde vienes, como diciendo, tú eres maestro, pero yo también soy. Él estaba hablando desde el paracoe, al mismo lugar, a la misma altura, pero hay que oír de otra manera. Upocoe, desde abajo, oír para obedecer. Cuando oímos para obedecer, es cuando se puede producir la fe, es cuando se puede producir de verdad lo que el Señor quiere y obra. Así que vamos a empezar a oír desde abajo, porque como se suele decir, aunque sea una frase hecha, cuando somos más grandes es cuando estamos a los pies de Cristo, cuando estamos Amén. inclinados a sus pies. Amén. Podemos decir entonces que el libro de los Hechos nos habla de esa iglesia fundada, esa iglesia que crece enseguida, porque Pedro sale lleno del Espíritu Santo, como todos sabemos, y enseguida se convierte en 3.000, luego 5.000. Luego se hace una iglesia fuerte allí en Jerusalén, pero es necesario que la iglesia cumpla con su cometido. Y el cometido era no quedarse allí, era expandirse, abrirse camino, que el Evangelio corriera y fuera glorificado. Así que el Señor tiene que obrar y podemos ver el desarrollo de cómo fue. Eh, el Señor fue obrando en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Vemos en el camino a Felipe hablando con un etíope que no se le permitía entrar. ¿Dónde no se le permitía entrar? En el templo. ¿Por qué? Porque era un eunuco y de esa circunstancia y de esa manera no se le permitía entrar en el templo. Pero llama la atención ahí la diferencia entre sinagoga o templo e iglesia. No podía tener parte con el templo, no podía tener parte con la sinagoga, pues era un eunuco. Pero nada impidió cuando fue doctrinado por Felipe subiendo en el carro y llegar a cierta agua a ser bautizado. Él dijo, Amén. ¿algo me lo impide? Esto es igual que la sinagoga o el templo, pero qué alegría, no era igual. Aquí sí que podía entrar. Por Amén. eso podemos decir que cuando dicen, es que el templo, lo que es la sinagoga, es, por decirlo así, el principio de la iglesia. No, porque a Jesús le hubieran dicho, tú no tienes parte aquí en la sinagoga, tú no tienes parte en el templo. Y la iglesia está fundada en Cristo. Entonces podemos decir que sin Cristo, si quitamos de la ecuación a Cristo, ¿qué sucede? Se cae la iglesia, porque está fundada. Cristo es la roca, que bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos Amén. decir que está fundada en Cristo, no puede ser nada de esto. Y es una pena, porque sabemos que el templo
con todos sus ornamentos, todos muestran, son tipos de Cristo, pero no lo veían por ninguna manera. Podemos decir entonces que la Iglesia se va creciendo, se va desarrollando, va tomando lugar y de esta manera podemos ver que obra la Iglesia y hace discípulos. Amén. Hace discípulos que ya no son esos 12 originales, sino nuevas personas que entran en la Iglesia y también esparcen el Evangelio. Amén. Porque vemos los diáconos que son tomados para las mesas, que ¿cómo los toman? Estaban llenos del Espíritu Santo. No Amén. escogen para las mesas, aunque era para el dinero, a personas normales. Hoy en día, para un cargo, como sea sencillo, decimos, vale de cualquier manera. En aquel momento estaban escogiendo lo mejor, aunque fuese para el dinero. ¿Cómo escogemos hoy a la gente? Amén. ¿Cómo la estamos escogiendo? Así que Y vamos a... en el libro, curiosamente, en todos los libros del Antiguo Testamento terminan con la misma palabra. Todos terminan diciendo amén. Pero en el libro de los Hechos, que es cuando se levanta la iglesia, es el único libro que no finaliza diciendo amén. Porque creo que los Hechos es algo que aún no ha terminado, sino es un testigo que se va dando generación tras generación y que aún continúa el levantamiento y establecimiento de la iglesia de Cristo. Claro que sí. Tenemos que decir que lo que llamamos el Ministerio de Reconciliación no tiene sexo. Así como los ministerios son para el varón, no le es lícito a la mujer enseñar, pero el Ministerio de Reconciliación sí que puede ir una mujer y testificar de Dios. Es más, Amén. aquí teníamos una anciana que ya partió con el Señor. Esta iglesia va a cumplir 50 años el año que viene. Somos una obra bastante mayor ya, es la primera de Valencia. Y esta anciana trajo muchos hombres al Señor, muchas personas al Señor, Amén. porque era una mujer que testificaba por donde iba. Así que Dios está buscando hombres, mujeres, que sigan formando a, a nuevas personas. Así que Amén. el Señor está tratando por todos los medios de que trabajemos. Así que no, este no es un plan solo del pastor, de los candidatos, no, 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 no. La acción es total de cualquiera de nosotros. Hay Amén. un salmo precioso, que es el Salmo 133. El Salmo 133 nos habla, aparentemente, aunque está en el Antiguo Testamento, aunque es un salmo, parece que allí se viera la armonía de la iglesia. ¿Sabes? Porque habla, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así Amén. que la iglesia tiene que habitar junta en armonía. Y dice, es como el Amén. buen óleo sobre la cabeza. Todos sabemos quién es la cabeza. La cabeza es Cristo. Pero Amén. luego habla sobre la barba, que desciende sobre la barba. Y la barba tiene nombre. Se le llama la barba de Aarón. Esa barba de Aarón está identificando al ministerio, está identificando al siervo. Es decir, la cabeza, que es Cristo, el óleo santo, desciende sobre las patillas, la barba, y llama la atención que si la barba del sumo sacerdote, como todos sabemos, era una barba pues bastante abundante, si Amén. descendía el óleo de la cabeza sobre la barba, ¿sobre qué caería si imaginamos la persona de Aarón? Caería sobre ese pectoral, el pectoral que tenía el efod. Pero sabemos que el efod del pectoral del sumo sacerdote era distinto a los de los demás sacerdotes. Era una chapa de oro con 12 piedras: Rubén, Simeón, Judá, Ahora, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín.
Esas 12 piedras, el óleo santo caía sobre ellas. Pero llama la atención que el reino fue dividido, como todos sabemos, y ya no estaba en armonía. El buen óleo cae, desciende cuando se está en armonía. Y llama la atención que el reino fue dividido, como todos sabemos, 10 tribus quedan al norte, bajo Jeroboam, y solo 2, Judá y Benjamín, con Roboam. Ahí el aceite ya no podía hacer la función que tenía que hacer, ya no había armonía. Pero llama la atención que sigue diciendo que el óleo sigue, hay una ley que se llama la ley de lo que hay en este mundo, que todo tiene que descender, la ley de la gravedad, y va hacia abajo. ¿Y hasta dónde llega? Hacia el borde de las vestiduras. El borde de las vestiduras aquí del sumo sacerdote también era algo precioso, porque el sumo sacerdote, el borde el talí del borde de las vestiduras, tenía campanillas y granadas intercaladas. Una campanilla de oro, una granada de obra primorosa, de lino torcido, y el aceite que iba descendiendo y ya no quedaba en lo que eran las tribus de Israel, iba descendiendo, ¿y dónde llegaba? Hasta el borde de las vestiduras. Y aquel borde de las vestiduras podemos ver simbólicamente a la iglesia. Amén. La iglesia que no está en el pectoral, no está en el lugar elevado, que está muy abajo, sí, pero ¿qué hay ahí en ese borde? Hay campanillas y granadas, hay señal de vida, porque el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿qué sucedía? Entraba en aquel lugar y si no había sonido de vida, lo sacaban de aquel lugar. Habían atado primeramente un cordón a su tobillo, porque a ver quién era el valiente que entraba a aquel lugar a sacarlo. Para si sucedía que no se sentía las campanillas, sacarlo. Por eso la iglesia tiene señal de vida, tiene sonido de vida, pero también tiene fruto, tiene granadas. Y esa granada, ¿por qué habla de granadas y no de cualquier otro fruto? Se dice que la granada de aquel tiempo de la tierra de Palestina tenía 613 granos, justamente conforme a todos los preceptos de la ley. Pero además, sabemos que cuando abrimos una granada, tiene unas membranas. ¿Y cuántas membranas hay y cuántas separaciones? Hay 9 separaciones. Entonces está hablando aquí de esos 613 preceptos, pero ahora también de 9 apartados. 9 apartados y llama la atención que 9 son los dones, 9 son los frutos. Llama la atención también que cada uno de los granos, aunque lo miramos y parece translúcido, en su interior tiene un color grana, rojito. Pero también llama la atención algo, que cada uno de esos granos tiene semillas. Amén. Tiene vida. Así somos cada uno de los miembros de la iglesia. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén, qué bonito. Para dar testimonio de vida. Por eso lo que estaba abajo, lo que parece que no servía y estaba en segundo plano, ha pasado a tomar ese privilegio, esa bendición. Llama la atención, aunque sea simplemente un comentario, pero el Señor Jesús, cuando fue tocado en el borde de sus vestiduras, dijo: de mí ha salido poder. Amén. Ese talí estaba lleno de la unción. Amén. Él era el sumo sacerdote, no según el orden arónico, pero según el orden de
Así que somos la iglesia del Dios vivo. Somos Amén. columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que entender que el Señor ha hecho cosas tremendas. Podemos decir que el Señor tiene constituida la iglesia, tiene un cimiento hecho sobre ella que son los apóstoles, pero después cada uno de nosotros tenemos que edificar, ¿sí? Porque somos esas piedras vivas. El Señor nos llama piedras vivas, no piedras muertas, porque hay muchas clases de piedra. Somos piedras vivas. Y el Señor quiere que esas piedras vivas... ¿Qué pasa con algo que está vivo? Crece. No podemos estar estáticos. No podemos ser los mismos de siempre. No podemos estar actuando de la misma manera durante años y años. Hay veces que le preguntamos a un hermano, ¿cuántos años está en el Señor? Estoy 30 años. Pero 30 años y está igual. No ha dejado sus vicios, no ha dejado su forma de pensar ni de vivir. Es decir, es cristiano nominal, pero ¿es cristiano verdadero? ¿Es cristiano real? Tiene que haber un cambio. Cuando hay vida hay cambio, hay transformación. No podemos ser los mismos. Somos un cuerpo, porque la Biblia nos habla de tantas y tantas formas hablando de la iglesia. Y es sumamente importante esta perspectiva que nos dice en Corintios, Efesios y también en Colosenses y en Romanos. Y plantea que se tienen que multiplicar los miembros. Amén. Dice Romanos 12, vamos a leerlo. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Individualmente miembros los unos de los otros, dice Romanos 12:4, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos, si es la profecía, úsese en proporción de fe, si es el de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Vemos ahí que se nos habla de ese cuerpo que tiene una función, todos tienen un cometido, y que los dones que nos ha entregado el Señor son para repartir, son para compartir, no son para privilegios nuestros, no. El Señor nos lo ha dado para bendecir a la iglesia. Señala también que este cuerpo forma personas, las cuales es Cristo en nuestra cabeza. Y como dijéramos la semana pasada, imaginaros que nosotros somos el cuerpo y Cristo en nuestra cabeza, como hemos dicho. A Cristo también se le llama la luz del mundo, y dijimos algo, que ese brazo, esos 7 brazos que tiene el menorá, la lámpara, también tienen que ver con la cabeza, porque 7 lámparas tenemos en nuestra cabeza. En este caso Cristo, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca. Y sin Cristo la cabeza, ni oímos, ni vemos, ni olemos, ni gustamos. Tenemos que gustar y ver que el Señor es bueno. También se nos nombra como un edificio. Jesús anunció que edificaría su iglesia y hablaba a los judíos para quien el templo de Jerusalén era esa realidad objetiva. Pero el Señor les dice derribar este templo y en 3 días será reedificado, y hablando de su mismo cuerpo. Pero ahora Cristo pasa a ser la cabeza y nosotros somos ese cuerpo, ese edificio. Los que nos conduce a ver la iglesia como un edificio que se va construyendo día a día hasta la venida del Señor. El edificio tiene su plan trazado por el arquitecto,
tiene su fundamento, el cual es prácticamente invisible y sostiene todo lo visible. Igualmente tiene sus edificadores que deben sujetarse a lo planeado a fin de que resulte el templo santo del Señor. No podemos edificar de cualquier manera. También se nos habla como planta. San Pablo emplea la figura de una planta que está sembrada por alguien y regada por otro. Pablo plantó, el otro regó, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da nuestro Señor. Sin Él, Amén. plantemos lo que plantemos, reguemos lo que reguemos. El crecimiento es de Dios. No hay otro que Amén. pueda dar el crecimiento, es nuestro Señor. Así que se nos habla también de la esposa. En este acercamiento se destaca, por un lado, la relación de Cristo con la Iglesia, que Él la entrega, esa incondicional, a fin de santificarla y presentarla gloriosa delante del Padre, sin mancha, sin arruga, como nos dice en Efesios 5, del 25 al 27. Y vamos a leerlo también. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así es lo que nos muestra el Señor. Nos muestra que tenemos que ser santos. Estamos en santidad progresiva y tenemos que ir cada día santificándonos. Además se nos muestra también como rebaño, el cual tenemos un pastor supremo, el príncipe de los pastores, que es nuestro Cristo. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Amén. Podemos ver que evidentemente se refirió a su pueblo, los judíos, pero también dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de nosotros, el pueblo gentil. Aquellas también las debo traer, oirán mi voz, y habrán un rebaño y un pastor. Es decir, un rebaño de dos pueblos distintos, pero con un mismo pastor. A los dirigentes de las iglesias se les llama pastores, y a Cristo el gran pastor y príncipe de los pastores. Amén. Destaca también en la idea del cuidado que Jesús tiene sobre la iglesia, pero igualmente la obediencia y seguimiento de esta fe. Primera de Pedro 5:4 nos habla de este asunto y nos dice cómo también se tiene que gobernar la iglesia, diciendo: humillad pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte todo tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sed de espíritu sobrio, estar alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después de que se haya sufrido un tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmando, fortalecerá y establecerá. Vemos también en el 4 que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Hay un príncipe de los pastores y ese es nuestro Cristo. Amén. Somos también una nación y un reino, aunque esta idea es judía tradicional. Está retomada por el apóstol Pedro para indicar que la Iglesia, en otro sentido, es un linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, ese que antes no era pueblo, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Y la idea es mucho más amplia y diferente, porque es un pueblo sin territorio, pero formado con gente de muchos pueblos, de razas, culturas, lenguas. Es un reino de sacerdotes. En ocasiones la Reina Valera, cuando llegamos a Apocalipsis, se nos habla de reyes y sacerdotes, pero es una mala traducción. En realidad somos un reino de sacerdotes. El Señor está edificando la iglesia. El Señor está obrando de una manera tremenda, pero
estas figuras que antes hemos visto están demostrando lo que debemos ser y lo que somos, porque en ocasiones somos, pero en otras ocasiones aún debemos de llegar a ser. El Señor quiere ser nuestro esposo, el Señor quiere ser nuestro pastor, el Señor quiere ser, pues, todo lo que hemos dicho, pero hay una piedra fundamental de la iglesia y es Cristo. Podemos edificar, pero cuidado con lo que edificamos. No edifiquemos heno, madera, hojarasca, porque cuando venga el fuego va a ser quemado y vamos a perder todo. Vamos a edificar oro, plata, piedras preciosas. Tenemos que edificar todo esto. El Señor está queriendo que esta iglesia se expanda. Vemos que cada vez el Evangelio se mueve más y llega a lugares más recógnitos. Vi a un programa hace tiempo de Marcos Witt y de un hermano suyo que es evangelista, que hacía algo. Cogía unos transmisores de radio que iban por carga solar y que transmitían continuamente el Evangelio en lenguas autóctonas de esas tribus que están en el Amazonas y por aquellos lugares. Eran blindados para que no pudieran romperlo, pero transmitían el mensaje de salvación para que los pudieran escuchar. Así que el Evangelio está llegando a lugares recógnitos, a lugares que parece que era imposible que llegaran. La palabra de Dios está corriendo, está siendo glorificada y sigue siéndolo, pero nosotros tenemos un cometido, como hemos dicho. Hoy en día la Iglesia está perdiendo el cometido principal y es el de predicar el Evangelio, el de evangelizar. Ese es el primer cometido de la Iglesia y parece que lo estamos dejando a un lado. Mucha doctrina, mucha teoría, mucha alabanza, mucha predicación, mucha reunión, pero poco evangelismo. Y decimos y nos quejamos de dónde están los dones de poder, dónde están los milagros, dónde están las sanidades, dónde están. Si no volvemos al evangelismo, eso no lo vamos a poder ver, porque esas señales son para que crean. Yo no necesito un milagro para creer, yo ya he creído. El que está en la iglesia escuchando la palabra no necesita un milagro para creer, ya ha creído. No necesita señales, ya ha creído. Por eso cada vez hay menos señales, menos milagros, porque no evangelizamos. Así que yo quiero terminar con estas palabras y luego dejar paso si hay preguntas. Y no quiero ser tampoco pesado esta noche y decir que tenemos algo pendiente. La Iglesia Evangélica Filadelfia, y nos tenemos que meter nosotros en este caso porque somos nosotros, empezó muy fuerte evangelizando y por eso fue notorio esos milagros, esas sanidades, esas señales, pero parece que hemos dejado de hacerlo. Y líbrese quien pueda. Tenemos un cometido tremendo. Anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero estamos haciéndolo. Hermano, hasta aquí, si hay alguna pregunta, vamos a dejar paso. Vale. Vamos a dejar un par de minutos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Hablando de la evangelización, a mí me impactó un testimonio que cuenta Leonard Ravelli en su libro de ¿Por qué nos llega el avivamiento? Era de un pastor que estaba con un asesino que iba a ser condenado a su sentencia de muerte, y mientras iba por el corredor de la muerte le iba predicando y le dijo este asesino: si realmente yo creyese lo que tú estás predicando, iría por todos Estados Unidos, aunque estuviese lleno de cristales, descalzo, predicando lo que tú me estás diciendo. Claro que sí. Y es algo que me impactó. Yo creo que es algo que lo estamos dejando muy de lado, el tema de la evangelización, y que es algo que hay que retomar. Si hay alguna pregunta, los hermanos la pueden mandar por escrito. Pues parece que no tenemos preguntas, que ha quedado todo claro.
decir que para evangelizar también es algo necesario Amén. y es estar convertido primero. Porque hay un caso que hubo un hermano que dijo, me voy a evangelizar a las tribus de África y se fue y no se convirtió nadie. Y luego dijo, pues bueno, voy a predicar por aquí, por la zona de que vivo, por aquí, por Valencia. Y tampoco se convirtió nadie. Luego predicó a su familia y tampoco se convirtió nadie. Y le dijeron, es que es necesario que te conviertas tú primero. Así que vamos a evangelizar, pero estando convertidos nosotros primero, ¿eh? Que no podemos Amén. convertir a nadie o tratar de traer a alguien al Señor si nosotros no No estamos estamos nosotros. primeramente con un testimonio limpio, intachable y en buen lugar. Amén. Porque muchas veces en vez de honrar al Señor estamos deshonrándolo con nuestro testimonio. Y eso también es una realidad. Amén. Vale, pues bueno, yo creo que se ha puesto todo lo que se ha que poner, ha quedado claro, ningún hermano tiene ninguna duda. Yo creo que podemos dar por finalizado este vídeo, son ya las 12. Yo creo que ha estado completo y que ha sido una bendición. Gracias por compartir con nosotros y bueno, seguimos aprendiendo por aquí. Muy bien, pues bendiciones para todos y un abrazo de vuestro hermano José María Pichón.